Hola, hola, buenos días a todos, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar del ciclo de webinars de Visma Latam. Para los que no nos conocen, les voy a presentar brevemente nuestra empresa. Mi nombre es Mariano Mezclicker, yo soy gerente de alianzas y canales. Y el Grupo Visma, con presencia en Europa y Latinoamérica, somos una de las compañías de software líderes del mundo. Para entender un poquito por qué hablamos de compañía líder en el mundo, les comparto algunos números de la empresa. Tenemos presencia en Europa y en América Latina en 20 países. Contamos con más de 10.000 colaboradores. Somos una empresa que tiene más de 1 millón de clientes en el mundo y más de 50 años de experiencia. La compañía desarrolla software financiero de recursos humanos, ERP, CRM y otros. Visma Latam, la empresa en América Latina, se especializa exclusivamente en software de recursos humanos por el momento para simplificar y digitalizar los procesos del área. Les voy a contar brevemente sobre nuestra solución para que conozcan de qué está compuesta. Visma Latam, como les contaba, con foco en soluciones de recursos humanos, tiene una solución completa que cubre punta a punta las necesidades del área de recursos humanos. Como vemos en este momento en pantalla, tenemos el módulo central, que es el módulo de administración de personal, hacia abajo a la izquierda el módulo de nómina de planillas, y lo que es tiempos y asistencias, que conforman lo que llamamos la parte dura de recursos humanos, y eso integrado con una suite de talento que vemos desde el módulo de formación y vamos girando hacia arriba a la derecha, pasando por selección, clima, compensaciones, plan de carrera y sucesión y desempeño. Esos son los módulos de la suite de talento. Como les contaba, integrados a la parte dura de recursos humanos, brindamos una solución completa y punta a punta. La solución es 100% cloud, se ofrece únicamente como solución en la nube, y les agrego que recientemente, con la adquisición de CETECH, compañía conocida principalmente por turrecibo.com, ofrecemos también la solución de recibo y otras soluciones de su portfolio. Ahora, yendo a lo que es la presentación, lo que nos reúne el día de hoy, vamos a estar escuchando a Yair López, y nos va a hablar, nos va a contar sobre cómo encontrar y atraer el mejor talento. En breve le estoy pasando a Yair la pantalla para la presentación, pero les hago una introducción de su perfil. Yair es psicólogo organizacional con especialización en dirección de personas y gestión de talento. Actualmente se desempeña en el puesto de gerente corporativo de atracción del talento en Avantika Technologies, liderando las sedes de Perú, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica. Es especialista en empleabilidad, docente, speaker y LinkedIn coach con más de 64.000 seguidores. Tiene amplia experiencia gestionando procesos de selección para empresas nacionales y transnacionales. Así que le voy a pasar la palabra a Yair. Por favor, consideren que pueden escribir sus preguntas o consultas si tuvieran en cualquier momento de la presentación. Sin embargo, las mismas serán respondidas al final de la exposición de Yair. Así que, Yair, te voy a pasar la pantalla para que puedas presentar. Muchas gracias, Mariano. Saludos con todos desde casa. Un fuerte abrazo desde Perú. Espero que estén súper bien por allá. Yo estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve? Ahí me confirmas, Mariano. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. La pregunta que se hace hoy en día cuando queremos reclutar talento, sobre todo en el contexto que estamos en este momento todos remotos, es cómo encontrar talento. Hoy en día las empresas están contratando. ¿Qué es lo que están contratando? Hay mucha gente disponible en el mercado, pero ¿por qué sigue habiendo escasez de talento? Hay muchas dudas que se generan y hoy con la cuarentena se han acentuado más aún. Las empresas se han visto forzadas a tener que impulsar sus iniciativas de transformación digital para poder adaptarnos a este contexto y pasar
la etapa más dura que nos tocó vivir. Cuando usualmente hacemos un proceso de selección, partimos de una necesidad. Es lo que usualmente pasa al momento de reclutar. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que estemos en búsqueda de un project manager, ¿sí? Es decir, alguien que va a gestionar un proyecto, va a implementar una solución tecnológica, un project manager. ¿Qué perfil debería tener esta posición? Y ahí es cuando, digamos, el cliente nos dice la información que necesita. Y usualmente estos requisitos que nos comparten suelen ser técnicos, pueden ser orientados a competencias blandas y tiene de todo un poco y empieza lo que se llama la descripción del perfil. Que tenga experiencia más de tantos años, que tenga experiencia en tales sectores, que conozca tales herramientas, tal manejo de tales sistemas software, sistemas operativos, que maneja tal idioma, que tenga maestría y empiezan los requisitos. Y de repente los que han hecho el levantamiento de perfil te sientes como que estás en una canasta recogiendo todos los requisitos que se pueden convertir en un abanico muy grande. El tema pasa por, usualmente, cuando tú haces la búsqueda de estos perfiles y después te toca a ti gestionar la mejor forma de poder conseguir este talento, es importante que entiendas que más allá, digamos, de lo que esté pasando a nivel general, de lo que quieras tú contratar, es importante que entendamos qué es lo que estamos buscando, es decir, el levantamiento de perfil, con total claridad, qué es lo que realmente necesitamos, pero a la par contrastarlo con otra pregunta. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo para esa posición? Y ahí es cuando usualmente se generan disyuntivas, problemas, y se hace más compleja una búsqueda de un perfil. La premisa hoy en día sigue siendo la misma. Donde estemos, en el país donde estemos, cliente cual fuese, la premisa sigue siendo la misma. Si queremos a los mejores, debemos ofrecer lo mejor. Y no necesariamente lo mejor va a ser únicamente un factor económico. Hoy en día ya ha quedado demostrado que hay muchas otras formas más de darle un incentivo a un colaborador, a un candidato para que acepte una propuesta laboral. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre qué estrategias abordar, cómo hacerlo, dónde buscarlo, para que en base a eso puedan aplicarlo de una manera práctica en su día a día. Como les compartía, digamos, mi nombre es Mariano, mi nombre es Jair López, yo actualmente manejo Avantica, que Avantica es una empresa de software, tecnología, liderando las sedes de Perú, Colombia, Costa Rica, Bolivia. Soy LinkedIn Coach, los que utilizan LinkedIn, manejo esta herramienta hace mucho tiempo, especialista en empleabilidad, y todo lo que les voy a compartir básicamente es una forma práctica en base a la experiencia. Siempre que tenemos un requerimiento, tenemos que tener en cuenta que cuando alguien hace una solicitud, la recomendación que les doy es que esta solicitud se haga por un medio formal, ¿sí? Un medio formal tiene que ser definido corporativamente según tu realidad en la empresa donde estés. No es que el cliente viene y te dice que requiere un perfil y lo buscas. Tienes que definir qué canal va a ser el que vas a usar como medio oficial. He tenido muchas reuniones, revisiones con clientes, empresas, y lo que usualmente encuentro a veces es que a veces es por correo, a veces es por Skype, a veces es una conversación de WhatsApp, a veces nada, se cruzaron con el de recursos humanos y le dijeron el perfil, a veces llamaron al anexo a decirle la necesidad y empezaron a buscar, a veces un correo pero medio incompleto, a veces le dijeron al jefe y el jefe le dijo al reclutador y se genera una, digamos, difusión de información, pero no por canales formales. La recomendación principal es que cuando ustedes reciban un requerimiento, definan un canal principal. Si tienen un sistema, un ERP, un ATS, con el cual, digamos, ustedes gestionan sus procesos, perfecto, mucho mejor. Si es que no, el correo es una fuente importante para poder definirlo, pero definamos la estructura de cómo debe ser ese correo. Cuando ustedes hagan, cuando reciban esa solicitud y hagan, digamos, el análisis del perfil, lo primero que se recomienda es hacer un levantamiento de perfil. Esa reunión, kickoff, sesión, no tiene que ser una sesión larga, es una sesión de 15, 20 minutos, pero muy puntual, orientada a validar ese perfil con tu cliente, con tu usuario, para con eso tú entender completamente el perfil y sobre eso empezar tu búsqueda. Cuando tú hagas, digamos, la revisión de este perfil, muy posiblemente te encuentres con 3 tipos de requisitos, que son los que yo te invito a analizar y sobre todo a dar tener el rol
de un consultor al momento que asesores a tu cliente. Los 3 tipos de requisitos que usualmente se dan son estos. Los indispensables. Imagínate que esa posición que vas a buscar es una posición que va a reportar a Estados Unidos, ¿sí? Es decir, en el día a día tiene que interactuar con clientes de allá, tiene que mandar reportes en inglés, tiene que tener reuniones en inglés. Entonces, muy posiblemente el inglés sea un requisito indispensable para esa posición, porque lo necesita para el día a día. Imagínate de repente que es una posición técnica y esta persona va a ser la única en el equipo que va a tener el dominio, el conocimiento del sistema SAP. Es la única persona y más bien se requiere que esta persona venga para capacitar a todos los demás. Entonces, en este caso, posiblemente la experiencia comprobable en SAP se vuelva indispensable. Y así pueden haber requisitos que se conviertan en indispensables según la necesidad del perfil. ¿Qué es un requisito deseable? Cuando si lo tuviese sería un plus, pero si no lo tiene tampoco es crítico. Por ejemplo, hay a veces en las que clientes me dicen, Yair, si viene del sector estaría bien, pero si es que no, ok, puede ser otros sectores. Por ejemplo, tuve un cliente que era el rubro de ventas de partes de autos y él tenía digamos, el ideal de que el mejor candidato venga de ese sector. Pero conversando me dijo, Yair, aunque si viene de consumo masivo, también me interesaría, porque el consumo masivo es un sector muy afín a nuestra dinámica de trabajo. Entonces, la experiencia en el rubro automotriz se volvió deseable, ¿sí? Entonces, y antes era indispensable, conversando, negociando, asesorándolo, fue que pudimos flexibilizar un poco ese perfil. Entonces, hay requisitos deseables en los cuales a veces el cliente puede darte como información. Mismo ejemplo, el inglés. Imagínate que no va a usar el inglés en el día a día, pero puede ser que una vez, 2 veces al año, por ahí venga algún cliente de fuera y sería ideal que lo tenga. Sería ideal que lo tenga. Entonces se convierte en deseable. A eso se refiere cuando tengamos que nosotros asesorar. Puede ser que el cliente vino diciéndote, quiero que tenga inglés avanzado. La idea es que tú indagues un poco más. ¿Es realmente necesario? ¿Lo va a usar en el día a día? ¿Con qué frecuencia lo va a trabajar? ¿Es su herramienta principal? Entonces, sobre eso puedes tú asesorarlo y convertirlo en un requisito deseable. Vas discriminando entre indeseables y deseables y la idea es que los requisitos que por último queden, que son los irrelevantes, se eliminen. ¿Qué es un requisito irrelevante? Y digamos, son aquellos que pueden caer incluso en discriminación. Por ejemplo, solo hombres, solo mujeres, solo buena presencia, solo de tal edad a tal edad, ¿no? Solo de tal universidad, de tal país, no, extranjeros no. Esos requisitos que pueden caer en discriminatorios, que incluso en muchos países van contra la ley, son requisitos que tenemos que en lo posible nosotros buscar asesorar para que se eliminen del perfil. Entonces, esto es importante y de hecho me pongo en el lugar de muchos de ustedes. Sé que debe ser complicado también negociar cuando un cliente viene con su perfil y no quiere más que eso, pero ahí hay una labor de asesoramiento. Yo recuerdo a un cliente que era muy incisivo con el tema de la edad. Me acuerdo que me decía, ir entre 25 y 35, esa es la edad. Esa es la edad pico, me decía. En esa edad son más dinámicos, es lo que busco. Más allá, no. Muy jóvenes no tienen experiencia. Y más de 35 ya como que vienen con malas mañas, es lo que me decía el cliente. Yo me acuerdo que era un cliente de un sector muy específico, ¿no? Y yo le comentaba, ok, entiendo tu punto. ¿Qué pasaría si de repente yo consigo al que está haciendo lo que tú quieras, porque él estaba buscando un gerente comercial, aquí yo consigo al gerente comercial de la competencia, el que te está ganando? Imagínate que yo lo contacto, voy con él, me reúno y lo motivo a participar, ¿eh? Y él accede. ¿Qué pasaría si lo encuentro? Me dice, no, eso sería un hit. Y ahí, es más, me reúno con él y le hago la oferta. Es lo que él me dijo. Ok, pero ¿qué pasaría si tiene 37 años? O 38. Y me dijo, bueno, es que en ese caso es diferente. ¿Pero por qué? No me dijiste que la edad era indispensable. Bueno, sí, podemos flexibilizar un poco. ¿Y qué pasaría si fuera una persona con mismo perfil, pero de repente viene otro sector? Tiene el inglés, el MBA, está en el rango, conoce, tiene una cartera de clientes, lo elimino. No. Entonces, de repente, la edad podría ser un requisito deseable. Digamos, sería importante si de repente por ahí tiene el rango, pero si es que no, podemos revisar el caso.
Bueno, sí, podemos revisarlo y se convirtió en un requisito deseable. Sé que no es sencillo, pueden haber muchos casos, pero en lo posible la idea es que nuestro rol sea justamente ser eso, un consultor. Cuando tú tienes una búsqueda y ya avanzas con el proceso de selección y empiezas a identificar candidatos, empiezas a entrevistar, ¿no? Consigues candidatos, evalúas, y una recomendación que les doy para poder encontrar el talento adecuado es que ustedes indaguen en el driver, en el paint del candidato. ¿Qué es el driver? ¿Qué es el paint? Es el motivo por el cual alguien desea un cambio laboral. Me pasó, de hecho, hace unas semanas que estaba en un proceso de selección con un candidato, y en la entrevista siempre hay preguntas estratégicas que uno tiene que realizar para poder levantar la información adecuada. Me acuerdo que la pregunta que le hicimos fue, ¿por qué motivo quisieras un cambio laboral? Una pregunta típica, ¿no? Bueno, quiero un crecimiento profesional, la respuesta que usualmente se da. Y me acuerdo que le hice esta pregunta. Ok, si pudieras cambiar algo en tu trabajo, en tu puesto, ¿qué cambiarías? Y él se quedó pensando y me dijo, de repente la comunicación. Dice, ¿en qué sentido? Bueno, lo que pasa es que a veces como que las ideas no quedan muy claras, o de repente a unos le dicen una información, a otros otra, y eso cómo te afecta. Bueno, es que a veces la distribución no es adecuada tampoco, no es equitativa. ¿En qué sentido? ¿No? Y me dijo, lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunos que tienen mucho trabajo y otros que tienen poco. ¿Me puedes dar un ejemplo? Y seguí indagando, 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 y al final lo que llegué a la respuesta fue que el problema real era que él no se sentía valorado. Él tenía mucha carga, veía que sus compañeros tenían poca carga y que no era el que tenía las mejores condiciones, no lo estaban valorando, ¿no? Entonces él sentía que de repente su jefe no le estaba dando el lugar que él decía en el equipo, ni el reconocimiento que él sentía que merecía. Ese era su dolor, su pain. Y por ese motivo es que él accedió a buscar empleo. Entonces descubrimos que ese era el motivo y ahí fue que empezamos a indagar más. Por ejemplo, otra pregunta que se hace usualmente es, del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho te sientes en tu empresa? Te pueden decir 9, ¿por qué no 10? ¿No? Y te pueden salir con algo, te pueden decir 7, ¿por qué no 10? Y indagamos. Siempre hay una pregunta general y después preguntas de complemento que te permiten indagar en el candidato para poder detectar el pain real, el dolor real del candidato. Es totalmente válido también hacer una pregunta como, ¿qué pasaría si tu empresa actualmente te contraoferta? ¿Lo pensarías? ¿Qué analizarías? Y sobre eso indagar un poco más, ¿no? Imagínate, has hecho tu levantamiento de perfil, tu búsqueda, entrevistas, informes, ya llegas a la etapa final para que el candidato que te dice tu cliente, ofértalo, te desista porque recibió una contraoferta. Entonces sí es importante que en la etapa de la entrevista ustedes indaguen mucha información. Estas se llaman las preguntas de alerta, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un candidato que tiene 3 años de experiencia, 4, en un puesto, en un rol importante, una pregunta que le puedes hacer es, bueno, usualmente los que tienen gente a cargo, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana renuncias? ¿Quién te reemplazaría? ¿Alguien de tu equipo asumiría tu puesto o tendrías que contratar a una persona de fuera? Y si no, las personas que están por abajo son todos juniors usualmente, ¿no? Tendrían que traer a alguien de fuera. Ah, ok. Y actualmente tu empresa centraliza información o de repente crees que es un aspecto de mejora. Ah, no, bueno, actualmente mucha gente tiene información en sus correos, en carpetas, no hay un sistema compartido en el cual tengamos toda la data consolidada. Del 0 al 10, ¿qué tan compleja crees que sea tu labor? Bueno, sería un 8, 9, ¿no? ¿Y qué tan fácil es que crees que sea alguien nuevo aprender todo eso? ¿En cuánto tiempo crees que lo aprendería? Bueno, eso le podría tomar medio año. Es complicado porque es mucho tema técnico, tienes que conocer detalle. Ok, te acaba de decir que es una persona que centraliza información, que no hay nadie que lo reemplace, que es muy complejo que alguien lo aprenda y que en sí su rol es muy relevante para la empresa. Es alguien que es altamente contraofertable. Entonces tú ahí disparas alertas. ¿Qué significa ir? ¿Que no lo contacte? No, sino que tengas en cuenta que no necesariamente sea tu primera opción. Tienes que tener más candidatos porque posiblemente si es que lo contraofertan y no llegas a dar el pin real, puede ser que tengas otra opción. Otra opción que puedes tomar es que la oferta sea en general atractiva, ¿sí? Ya sea a nivel de beneficios, ya sea a nivel salarial, para que supere expectativas. Si un candidato gana 8 y tú le ofreces 9, es muy fácil que la empresa le ofrezca 9. Si tú sabes que tu cliente puede pagar más de 8, dale 11. Y si ves que
el cliente puede pagar más o menos con otros beneficios, complementarlo, dalo. Porque ya que la empresa de 8 se vaya a 11, le va a ser más complejo. Entonces ya tu estrategia es diferente. Esa es la recomendación de cuando tú tengas una entrevista y sobre todo ver cómo le cambias la vida a un candidato mediante estas preguntas para ver si realmente es un cambio correcto o no para su carrera. Ten en cuenta de que los procesos de selección hoy en día no solamente se resumen al salario, lo que hablábamos. Me encantaría ver algún anuncio que diga buscamos talentos, ofrece un buen jefe, pero no lo hay. Usualmente tratamos de irnos más a la parte de esos anuncios en los cuales vemos el puesto, las funciones, los requisitos, envíanos tu CV. Mi recomendación es cambiemos eso. Sí, hoy en día ya el esquema es diferente. Hay tanta información en redes. Hoy en día se dice que los usuarios en LinkedIn, producto de la cuarentena, aumentaron en millones. ¿Sí? Porque hay tanta información que ser un anuncio más de los tantos que hay ya no se diferencia. Mi recomendación es que vayamos más a qué motiva al candidato a postular y no a qué requisitos te pongo para que tú postules conmigo. Cambiemos el enfoque. Y esto involucra que los artes y las formas de comunicarnos como empresa hacia el exterior sean diferentes. Menos texto, ¿no? Es una recomendación que les doy. Incluir más beneficios, algo más que motive al candidato. ¿Te gustaría trabajar desde tu casa 100% y compartir con tu familia mientras que haces algo que te apasiona? ¿No? Tenemos una oportunidad para ti. Buscamos un analista financiero que tenga, y ya como que un poquito del detalle de que los requisitos indispensables principales, ¿no? 4 años de experiencia, buen dominio en inglés y excelente actitud. ¿Interesado? Envíame tu CVA y punto. Pero tuvo menos texto, no empezaste con los requisitos, empezaste con el beneficio, y ni siquiera con el beneficio expuesto, sino con una pregunta interesante. Eso es lo que les recomiendo hoy en día. Hacer artes de ese tipo atraen más la atención. Y no únicamente en un post, puedes publicarlo por LinkedIn, puedes publicarlo por historias de WhatsApp, puedes publicarlo por historias de Instagram en tu empresa, en las redes sociales, puedes publicarlos por diversos canales. Pero eso hoy en día se diferencia más a tener un anuncio frío de lo que usualmente estamos viendo en el mercado laboral. Los beneficios que las empresas han empezado a implementar varían mucho, porque ya, digamos, ofrecer salario y teletrabajo ya no es únicamente lo que un candidato valora, un buen candidato me refiero. Hoy en día tenemos que empezar a entender de que hay otros beneficios más importantes. ¿Cuáles? Uno de ellos, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Cuando pase todo esto, tengan en cuenta de que muchas empresas o van a dejar algunos días de teletrabajo o van a mantener la opción de que puedas ir a oficina cuando únicamente lo necesites. Porque la gente ya probó el teletrabajo y el mercado ya probó de que con teletrabajo pueden aún ser productivos o incluso en algunos casos ser más productivos. Entonces ya el teletrabajo no es que te diferencie, ya es parte del día a día. La autonomía, confianza, es decir, que tenga teletrabajo pero que esté conectado de 9 a 6 y cuando yo te respondo tienes solamente 5 minutos para responderme y si no te cae un correo de amonestación, eso no es confianza. Dar autonomía a tu equipo no es que se base en un horario de trabajo, es basarse en un resultado. Y eso hoy en día la gente lo valora mucho. Que alguien te diga, discúlpame, estoy en casa y justo tengo que conectar a mi hija a sus clases. Voy a estar unos 15, 20 minutos fuera y que el jefe le diga, no te preocupes, tranquilo. ¿Necesitas algún apoyo? Esto se valora muchísimo más. La flexibilidad, tener el reconocimiento, digamos, con tus colaboradores, innovar con diversas estrategias. Yo he visto muchas reuniones que se han hecho ahora de manera remota, en la cual se hacen actividades. Es genial. Les recomiendo, hagan actividades con los equipos, promuevan que en sus empresas los líderes hagan actividades de interacción con los equipos. El hecho de estar remoto no implica que no se pueda hacer. Tú puedes hacer una llamada de Zoom, pedirles a todos que por esa reunión tengan activada la cámara, separen el espacio y hacer una actividad de integración. Se puede hacer hoy en día. Hay muchas opciones que puedes hacer. Nosotros estuvimos buscando opciones en la empresa y encontramos muchas muy interesantes. Por ejemplo, hicimos equipos con un solo color, cada uno en su casa, por ejemplo, éramos 16, 4 del equipo azul, 4 del equipo rojo, 4 del equipo amarillo, 4 del equipo blanco, y cada uno tenía que tener algo de ese color, ¿no? Un polo, una chalina, una mantita, lo que fuese, lo que tengas en casa, ¿no? Y eran con equipos, y era una competencia de equipos, ¿no? Lo que hicimos fue, por ejemplo, Simón dice, ¿no? Va a haber alguien que va a manejar la reunión, es un concurso por puntos, al primero que traiga, y decíamos algo, ¿no? Un cepillo de dientes, y alguien tenía que traerlo y lo mostraba a la cámara, se tomaba un screenshot, listo, un punto. Al primero que traiga una zapatilla de color verde, ¿no? Y esa dinámica en la cual la gente participaba
sea, fue inversión cero. No hubo inversión. Básicamente fue una organización y un poco de tiempo. Pero no saben cómo la gente se divirtió, cómo la gente compartió, le tomó fotos a eso, lo subió en sus redes sociales. La gente valora eso. Hay formas, pero hay que innovar. Hay que ver qué estrategias hay. Y no es que tienes que sentarte a pensar cuál es la mejor. Ya hoy en día hay muchas estrategias en el mercado. ¿Cuál de esas se puede adaptar mejor a ti? Ten en cuenta que la comunicación debe ser fluida, la línea de carrera se mantiene como un dato interesante para las personas, los detalles son sumamente valorados. Hay muchas empresas que están enviando detalles a casa. El tema del seguro y salud, por ejemplo, ahora a nivel mundial se vuelve una prioridad. Tener en cuenta que muchas personas están en casa con los hijos, ¿no? Entonces, esa flexibilidad para cuidar a los hijos también es importante que se valore, que se acepte. Incluso empresas que están pagando, por ejemplo, el Internet, ¿no? Bueno, es un poco de ideas, pero lo que quiero invitarlos es a cuestionar y entender de que no necesariamente la realidad que tienen sus empresas debe ser la que se debe quedar. Hay muchas otras más que ustedes pueden innovar. El 60% de candidatos top considerados en el mercado, es decir, los que se consideran con mejor perfil en el mercado laboral, suelen ser candidatos pasivos. Esto es un estudio de la TAM. ¿Qué significa? Que usualmente los candidatos más calificados, lo que las empresas más desean, suelen ser candidatos que no buscan trabajo y en las que un headhunter, un consultor, un especialista de reclutamiento lo abordó, ¿sí? Lo contactó y sobre eso, en base al speech, la oportunidad, lo invitó a participar de un proceso de selección. Pero él inicialmente no estuvo buscando. 60%, es un gran número. Entonces, ¿cómo tú te diferencias? ¿Cómo eres estratégico en tus filtros, en tus entrevistas, en tus publicaciones, en tus beneficios para atraer ese 60% de candidatos? ¿Hay fuentes de talentos para atraernos? Sí. De hecho, ustedes, especialistas en recursos humanos, pueden conocer muchas. Solamente he querido resumir las principales, pero creo yo importantes a entender que debemos conocer, indagar y dominar. Una de ellas es el talento interno. Es cuando, antes de ir afuera a buscar, volteas a tu empresa para ver si realmente hay alguien que tenga ese perfil que tú estás buscando, o de repente no todo el perfil, de 0 a 10, un 7, pero que sea un high potential, por todo lo que ya demostró en la empresa. El talento interno es sumamente valorado y les recomiendo que si hay posibilidad en su empresa o donde estén de implementarlo, lo implementen y lo tengan como consideración. Ya que hoy en día las empresas pueden ahorrar mucho dinero, tiempo, al darle la oportunidad a alguien internamente. ¿Cuál es la recomendación? Hay que establecer los canales, hay que establecer el proceso, hay que establecer la política, hay que establecer toda la dinámica importante, las bases, para que este programa funcione. ¿No? No es que mandas un correo, mándame tu CV y ya. Tiene que haber un proceso, una política, un flujo, canales de comunicación. ¿Qué pasa con el que queda? ¿Qué pasa con el que no queda? Tiene que haber toda una estructura definida, ¿no? Eso es importante. Pero el talento interno es una fuente que les recomiendo consideren mucho en sus empresas. LinkedIn. Hoy en día LinkedIn es una herramienta indispensable. Se dice que a nivel mundial, de los reclutadores encuestados, el 90% dice que LinkedIn es una de sus principales fuentes de atracción del talento. 9 de 10 reclutadores en el mundo dice que LinkedIn es una de las principales herramientas de atracción del talento. Entonces, no únicamente es tener un perfil de LinkedIn como reclutador, es saber dominar LinkedIn. ¿Sabes hacer búsquedas booleanas? ¿Sabes hacer un query para poder detectar un perfil de alta complejidad? ¿Sabes hacer un post que genere engagement? ¿Sabes la regla del 3-4-5? ¿Sabes manejar un post impacto? ¿Sabes, por ejemplo, llegar al contacto del contacto, robar candidatos a la competencia? ¿Cómo tener un perfil estelar? ¿Cómo hacer que una funcionalidad multimedia impacte y llegue a un candidato? ¿Cómo hacer un evento masivo para una vacante? Hay muchas funcionalidades de LinkedIn que nos pueden aportar gran valor. Entonces, la recomendación no es solamente estar en LinkedIn y hacer un post y por ahí agregar gente. Hay mucha forma de poder sacarle el máximo provecho a LinkedIn. Mi recomendación es que se capaciten en LinkedIn, se entrenen. Hoy en día hay cantidad de información. Si ustedes entran a YouTube, ponen LinkedIn y encuentran cantidad de cursos, videos. Hay muchos LinkedIn Coach en varios países, sigan al de su país, a todas las, digamos, fuentes, artículos, blogs que puedan encontrar, pero entrénense en LinkedIn, porque es una herramienta que tiene gran posicionamiento, más de 600 millones de usuarios a nivel mundial, más de 90 millones de usuarios en América Latina. Es una barbaridad, más de 2 usuarios nuevos por segundo. ¿Sí? LinkedIn va a crecer, entonces les recomiendo, usen esta fuente, pero con máximo provecho, capacítense en ella.
Las redes sociales, totalmente, totalmente. Y no sé si se han dado cuenta en sus países, pero, por ejemplo, Instagram le ha ganado un poco más de posicionamiento que a Facebook, ¿sí? Eso ha pasado. ¿Y saben por qué? Hubo diversos estudios, fuentes de por qué esto está pasando, ¿no? ¿Por qué la gente está usando más Instagram y menos Facebook? ¿Por qué la gente está asociando que Facebook lo usa la gente que de repente es un poco mayor y Instagram los más jóvenes? ¿Por qué está pasando esa diferenciación? ¿Qué está pasando? Es que hoy en día hay tanta información, tanta, que ya si no te diferencias y no eres atractivo al usuario, pierdes valor. Instagram tiene una funcionalidad interesante, que ahí no puedes publicar texto. Solo publicas imágenes o videos cortos. Y nosotros vivimos en una era de inmediatez. Tenemos tanta información y lo queremos todo para allá, que lo inmediato nos jala más atención. Claro, si mañana quieres pedir algo de algún lado, te pides un Rappi. Si mañana quieres irte a un lugar y no quieres salir, te pides un Uber y llega un taxi a tu casa. Y si te demoras, se demoran los minutos, ya estás incómodo. Todo es rápido para nosotros. ¿Por qué? Porque si quieres comprarte algo, lo pides por internet y el día siguiente llega a tu casa. Ya todos vivimos en la era de la inmediatez. Entonces las redes sociales han formado una parte importante en nuestra vida, ¿sí? Por necesidad. Entonces tú como empresa, como especialista en talento, tienes que estar en las redes sociales. Entonces la recomendación que te doy ahí es que veas la mejor forma según el sector, tu público, tu empresa, cuáles son las que debes tener presencia. Twitter, Instagram, Facebook, incluso en algunas empresas he visto que ya están en TikTok, ¿no? Cuestionemos un poco, pero tenemos que estar en las redes sociales. El programa de referidos se lo recomiendo 100%. Si tu empresa tiene algún presupuesto destinado este año o el año siguiente para implementar un programa de referidos, impleméntalo, ¿sí? Impleméntalo. Dale la estructura, dale la forma, pero impleméntalo en tu empresa. Por ejemplo, imagínate que si un colaborador de tu empresa te refiere a un candidato y esa persona logra ser seleccionada, se le paga un bono. Imagínate que hagas un comunicado de eso y lo empieces a aplicar. Puede tener un gran impacto, pero nuevamente tienes que establecer las bases, las políticas para que eso funcione. Una recomendación, si en tu empresa hay niveles, si refieres a un candidato senior, mid y junior, puedes tener un bono mayor, medio, un poco más bajo, ¿no? Por ejemplo, un bono según el nivel. Que el pago, digamos, al colaborador no sea nivel entre, porque puede pasar que la persona entre y se vaya al mes. Que sea al cumplir 3 meses, por ejemplo. Si cumple 3 meses, se le paga el bono, ¿no? Si de repente alguien quiere referir un candidato, hay un canal oficial, un correo al cual tienen que enviar su candidato con una estructura. Tienes que poner las políticas y lineamientos. Por ejemplo, los gerentes no pueden, imagínate, ¿no? Que el gerente que contrata refiere y él quiere su bono. No. O sea, obviamente es un programa abierto, pero para colaboradores en general. No de repente para las gerencias que toman decisiones. Tienes que poner las políticas, pero te recomiendo que esto lo implementes. En Avantika tenemos el programa de referidos y de hecho es la segunda fuente de atracción de talento más importante. Hemos contratado más de 385 personas el año pasado. La primera fuente fue LinkedIn, la segunda ha sido el programa de referidos. Se las recomiendo totalmente. Es muy importante, motiva a la gente y realmente atraes talento que otros ya conocen y eso es un gran valor. La red de contactos, súper importantes. Ustedes más que nadie deben promover su red de contactos. Ustedes conocen personas con las que estudiaron, de trabajos anteriores, XXX, con las que han podido tener alguna interacción. Estos se convierten en sus contactos, su primer nivel de ustedes, ¿no? Si ustedes tienen una necesidad, es totalmente válido levantar el teléfono y mantener esa red activa, ¿no? Mantener esos contactos activos. Y cuando tienes necesidad de un perfil, preguntarle a un contacto si conoce a alguien. O de repente no el contacto, pero el contacto del contacto sí. O tu contacto te puede llevar a una persona, a un candidato y te puede presentar, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta la red de contacto. Yo recuerdo que estoy buscando un gerente comercial para una empresa y tuve una reunión social, ¿no? Por el cumpleaños de un amigo, llegué a la reunión y estaba conversando con un amigo, le dije, ¿cómo estás? ¿Qué tal el trabajo? ¿No? Pregunta usual de reunión. Bien, sí, ahorita estoy con una búsqueda que está que me cuesta, pero ahí vamos. ¿Qué perfil es? Mira, te cuento, de a ver si tú conoces a alguien que me pueda referir. Y le conté en ese perfil, el perfil comercial de este tipo. Oye, yo tengo una persona que creo que está buscando trabajo porque su trabajo no se siente muy bien. ¿Tienes tu número? Claro, te lo doy. Me acuerdo que me dio WhatsApp, el número. Un favor, ¿tú crees que le puedas mandar un mensaje y le puedas decir que yo la voy a contactar? Ya, claro, pues, es mi amiga, me dice. Ok, le escribió un mensaje, ¿no? Ahora tal, te va a llamar tal persona. Es un headhunter. Conversen, hablen. Ya, listo, perfecto. Y me acuerdo que la abordé, conversamos, indagamos y finalmente fue la persona que quedó seleccionada.
llegué a ella por un contacto. Esa, digamos, es una fuente de talento que también les recomiendo mucho, ¿no? Participar en eventos. Hoy en día que hay eventos digitales, más aún, por ejemplo, eventos como este. Ustedes están aquí, por ejemplo, interactúen con las personas. Interactúen con, digamos, todas las personas que ustedes puedan. Si van a un webinar, interactúen con el ponente. Agreguen al link, manden un mensaje. Yo estuve en el evento tal, qué bueno estar en contacto. Y ya tienes un contacto, ¿no? Si hubo alguien en el chat con el cual estuvieron interactuando, agréguense, ¿no? Agréguense, hola, ¿qué tal? Yo también estuve en el evento. Qué genial, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? ¿De qué empresa eres? ¿De qué parte eres? Hagan contactos en los eventos porque eso se puede convertir en esta red de primer nivel, ¿sí? Al ir a eventos, tú puedes generar contactos para tu red. Entonces sí es importante que asistan a eventos y sobre todo que interactúen, no únicamente que vayan, pónganse mute y escuchan. Saquen el provecho del evento. Es un tiempo que ustedes le están dedicando a ese evento. Saquen el máximo provecho, ¿no? Porque eso puede convertirse también en una fuente de talento y también en un contacto clave que pueda ser a futuro un valor para ti. Ya concluyendo y resumiendo todo lo que hemos podido compartirles, les quise incluir unas consideraciones que creo que les pueden ser de valor. Cuando tengas una dificultad en un proceso de selección, ten en cuenta que solo puedes tomar 2 rutas. ¿A qué me refiero? Cuando tienes un proceso de selección que no se cierra, ¿sí? Ya tengo 2 meses con el proceso, no se cierra, tengo 3 meses, no se cierra, etcétera. Puede ser que algo esté fallando, pero solamente hay 2 caminos que puedes tomar si quieres cerrarlo adecuadamente. O subes el salario o bajas el perfil. ¿A qué me refiero? Puede ser que tu perfil sea complejo y cuando indagas un poco, ¿y por qué? Lo que pasa es que el cliente pide muchas cosas, pero paga poco. Entonces, o él flexibiliza alguno de los requisitos y baja el perfil, o paga más. Y si te pones a pensar en los procesos que fueron más complejos, pero después de ser complejos al final los cerraste, muy posiblemente tomaste alguna de las rutas. Una alumna en clase me decía, Yair, sí, a mí me pasó, yo estaba con un perfil de un cliente que me pedía 5 años de experiencia, no quería pagar más, o sea, no quería pagar más, quería 5 años de experiencia y al final el que contrató tenía 3 años. Entonces sí me doy cuenta, al final lo que flexibilizó fue el perfil, fueron los años de experiencia. Puede pasarte. Pero solamente hay 2 rutas. Entonces, cuando te veas estancado en un proceso de selección, ponte a pensar cuál debería ser la forma, el camino que deberías tomar y con tu cliente define la mejor estrategia. Pero solamente tienes esas 2 opciones. Contratar barato sale caro. Eso de contratar a una persona muy barata te puede salir caro. Se la pones fácil a la competencia. Lo entrenas, lo capacitas, viene la competencia y al poco tiempo se puede ir. Tengan mucho cuidado con eso. Hay una guerra de talentos, más del 54% de empresas a nivel mundial ha indicado que hay una guerra de talentos. Es decir, que los mejores son, digamos, más demandados y todas las empresas los quieren. Cuidemos el talento. Ya sabes que hoy en día no únicamente es contratar, sentarlo y pagar un sueldo. Hoy en día tienes que innovar. Les compartí algunos beneficios, algunas formas de que ustedes puedan hacerlo, pero motiven eso en sus empresas. No únicamente el trabajo de reclutamiento es traer gente y que gente que no se vaya y que aguante. No, el trabajo es en conjunto. Gente que tú traigas calificada, pero a la par, internamente, cuidarlo para que no se vaya. Es un trabajo en conjunto. Una recomendación, no la doy yo, la da Google, en un libro que de hecho lo tengo acá, se llama, de hecho te lo voy a mostrar para que lo puedan ver, creo que les puede servir si quieren indagar un poquito en esto, acá se lo estoy mostrando. ¿Cómo trabaja Google? Es un libro muy bueno que lo escribe Jonathan Rosenberg y Eric Smith, a mí me gustó mucho. En este libro, ellos tienen un capítulo que ellos dicen, si tuviéramos que decir de todo este libro, ¿cuál es el capítulo más importante? Es este. Y ese capítulo habla de reclutamiento y selección. Y ellos dicen, la base del éxito de Google es reclutar el talento adecuado. Es un capítulo sumamente interesante, se los recomiendo, lo encuentran en internet, en cualquier librería. Y ahí lo que ellos dicen es que la mejor forma de poder seleccionar el talento adecuado es mediante la mezcla de una simulación. Es decir, si un candidato va a hacer algo, simular que lo va a hacer y ver cómo lo hace. Y entrevistarlo situacionalmente con preguntas claves, lo que llaman, por ejemplo, entrevistas por competencias, pero complementadas adicionalmente con otras situacionales. Por ejemplo, si vas a contratar una persona de atención al cliente, simula y ponlo con un cliente a ver cómo lo atiende ante un caso, ante una queja, y ves el comportamiento. Si eso lo complementas con una buena entrevista bien direccionada, puedes encontrar un perfil interesante. Es una mezcla que ellos recomiendan. Ese libro, nuevamente, como trabaja Google, se los recomiendo mucho. Reclutamiento 3.0, hoy en día todo es digital, todo es tecnología, tienen que pensar en digital.
tienen que fortalecer su marca empleadora. La gente, para poder animarse a trabajar en una empresa, primero averigua sobre la empresa. Y recuerda que nosotros todos trabajamos en base a probabilidades. Nadie puede decir mañana, la persona que te voy a seleccionar se va a quedar 5 años en la empresa como mínimo. No, es muy probable que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende de lo que le pase a la persona en la empresa. Y para eso es el jefe directo el que entra a tallar. ¿Qué condiciones, qué soporte, qué apoyo se le da, qué reconocimiento para que esa persona realmente se quede y sea exitosa? Es un trabajo en conjunto. Jeff Winner, que es el CEO de LinkedIn, dice, ¿no? No importa cuántas veces lo voy a pasar, nunca dejaré de sorprenderme a la diferencia que el verdadero talento puede hacer cuando se le da la oportunidad. El talento está por ahí. Tú eres el responsable de poder encontrar la oportunidad que pueda hacer match y que él pueda explotar al máximo. No es un trabajo sencillo, pero si lo haces, es un match perfecto. Y sobre todo recuerda que en este mundo, atracción al talento, en reclutamiento, la base principal es que si tú haces bien tu trabajo, puedes cambiarle la vida a una persona, ya sea de forma positiva, dándole un mejor clima, un mejor ambiente, una satisfacción, o de forma negativa, si es que no fue un aporte para su carrera. Es una gran responsabilidad que asumimos al momento de involucrarnos en este mundo, pero que si realmente lo hacemos adecuadamente, puede tener un impacto grande, que puede cambiar su vida de forma positiva. Muchísimas gracias, Mariano. He querido resumir un poco algunos puntos en base a lo que es atraer, retener al mejor talento, que espero que les haya sido de valor. No sé si tienen preguntas, pero encantado de responderlas. Te voy a dar la opción para que puedas compartir. Ahí estamos bien, y ahí no hace falta compartir. Si lo quieres dejar ahí, no hace falta. Pero agradecidos, muy interesante, súper interesante lo que expusiste, así que muchas gracias, Yair. Y pasamos a las preguntas. Tenemos una consulta de Camila, que consulta lo siguiente: Yair, en base a la red de contactos, ¿crees que la exposición que tiene recursos humanos sería un riesgo usar los contactos? Pensando en donde trabajo, todo lo que es recursos humanos lo tratan como algo súper confidencial, y un contacto directo de alguno de los recursos humanos no lo ven bien. Quiero saber tu opinión y cuáles serían los límites. Claro, de hecho, depende mucho de la posición, la empresa y el contexto en el cual te encuentres. O sea, sí, hay posiciones, por ejemplo, que son confidenciales. O sea, posiciones en las cuales, no sé, voy a poner un ejemplo, van a sacar al gerente de operaciones y están buscando reemplazo. Ir al contacto sería algo, digamos, riesgoso. Puede ser que se filtre la información, de que algo pase. Siempre, las fuentes existen, siempre de acuerdo al contexto y la realidad de la posición a la cual buscas. En ese caso, yo lo que te recomendaría es, si tu posición, digamos, lo que pasa mucho a los headhunters, es confidencial o de repente es mejor manejarlo de manera muy, muy sigilosamente, la recomendación es no acudir a esa red. Pero también tener en cuenta de que puede haber personas interesantes a las que puedas querer llegar y no estés llegando porque no te conocen, no tienen la confianza. Entonces, a veces un contacto sí ayuda a llegar a esa persona. Entonces, en mi caso me pasó, el ejemplo que les contaba fue real. La persona a mí me dejaba en visto. Yo acuerdo que y finalmente ella fue la que accedió a participar, producto del amigo. Depende, la conclusión sería, depende mucho del contexto de la búsqueda que estás haciendo. Perfecto, perfecto. Seguimos abiertos a las preguntas. Yo, sumado a lo que decías recién, te preguntaría entonces por qué hay empresas que normalmente, aunque no sea confidencial, ponen siempre confidencial. No sé si es para atraer un poco, que sea más interesante. ¿Cómo lo decís? Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Un poco en el sentido de que a veces sí es confidencial estos casos, por ejemplo, que pueden pasar de vinculaciones, en las cuales decir el nombre de la empresa ya prácticamente es decir, imagínate, dice el nombre de la empresa, en esa empresa solamente hay un gerente comercial y esa empresa busca que está buscando un gerente comercial. O sea, ya sería muy, muy obvio a la persona de que, oye, me van a sacar. Entonces, a veces sí es muy confidencial, a veces, por ejemplo, es porque forma estratégica, hay empresas que van a entrar a un país y de repente no, o quieren reestructurar sus áreas y no quieren que la competencia se entere. Entonces, para no generar mayor ruido, lo manejan como una headhunter a modo confidencial. Entonces, por un lado puede ser la necesidad real de que sí es confidencial. Y por otro lado, a veces creo yo que es ese misticismo que creo yo erróneamente queremos manejar.
Es decir, si es confidencial, bien, pero si no lo es, ¿por qué no mostrarlo, no? Si no es confidencial y realmente puedes publicarlo, ¿por qué no hacerlo? Pero a veces hay algunas prácticas un poco más tradicionales que dicen, no, todo confidencial hasta el final para generar esa intriga al candidato, ¿no? Pero es un poco de ambos, ¿no? Perfecto, perfecto, gracias. Tenemos unas preguntitas más. Carla te consulta, bueno, primero agradece y luego te consulta. Comentabas que es importante revisar con el cliente la parte del sueldo, del salario cuando se complica. ¿Cómo se puede manejar el tema con área de compensaciones cuando hay tabulador estipulados pero no basados en mercado laboral? Sí, de hecho, a mí me pasó, Sí. muy buena pregunta, Carla. Algo que me ayudó mucho a mí cuando me sucedió fue hacer un benchmark. O sea, porque esas áreas de compensaciones tienen estipulados los rangos, y a lo que se refiere es si tienes un analista de tanto a tanto, un jefe de tanto a tanto, un gerente de tanto a tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa si eso no está con el mercado? Entonces, una recomendación, hagan un benchmark. Una iniciativa muy buena es que ustedes mismos, en base a su realidad, mapeen a las empresas de la competencia, contactos, redes, entrevistas, etcétera, y averigüen información de cómo está, digamos, pagando la competencia por nivel. Y en ese tablero de benchmark incluyan a las empresas y sitúen en dónde están. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve ese cliente, a mi cliente le salió que del benchmark general, ellos estaban en el puesto 6. Entonces eligieron y querían traer a gente de los niveles más arriba. Entonces fue una información muy importante y producto de eso se generó un debate. Me apoyé en la gerencia general, me fui a la cabeza, a la gerencia de recursos humanos, le dije, esta es la realidad del mercado, tenemos que hacer algo porque así está la competencia. Pero ya el benchmark fue el insumo que me permitió a mí poder generar el punto de debate y sobre eso finalmente mover las compensaciones. Es la recomendación que te daría, Carlos. Perfecto. Tenemos una pregunta más, Yair. Nos pregunta Félix, fuera de LinkedIn, que bueno, ya explicaste y estaba claro que es 9 de 10 se recomienda utilizar LinkedIn, pero fuera de LinkedIn, ¿qué otras redes sociales recomienda para atraer talentos? Ok, Facebook es una que me ayudó bastante. Por ejemplo, en Facebook hay grupos de especialistas. Por ejemplo, yo creo que estoy buscando un ingeniero ambiental y encontré en Facebook un grupo de ingenieros ambientales que se compartían información y por ahí puede llegar a un contacto. Entonces, Facebook es una herramienta muy interesante. En Instagram lo que les recomiendo es que, por ejemplo, cuando ustedes busquen una posición, en esa posición, por ejemplo, nosotros somos de recursos humanos, usualmente seguimos gente que nos interesa de recursos humanos y participamos en grupos de recursos humanos e interactuamos sobre posts de recursos humanos. Del mismo modo, la posición que buscamos también sigue a alguien. Entonces, si vas a Instagram, busca qué es lo que seguiría alguien al que estás buscando tú. Mira los posts e indaga en los comentarios de esos posts. Y muy posiblemente la gente que interactúe sobre esos posts es gente que a ti te interesa. Entonces, Instagram también es una herramienta interesante. Google en general es una fuente general muy buena para hacer búsquedas booleanas. Google como tal, ¿sí? Te permite llegar a muchos perfiles. Twitter también tiene funcionalidades para las cuales tú puedas poner palabras claves y sobre la palabra clave te salen muchos perfiles que sean similares a esa palabra clave. Entonces, Twitter también puede ser una buena herramienta. Si ya es tecnología, software, te recomiendo GitHub de todas maneras. Es una fuente interesantísima de candidatos. Si es que ya es un perfil de tecnología, ¿no? Pero todas las demás, con esas puedes encontrar buen talento. Bueno, Perdón, y me olvido, YouTube. Esta te la recomiendo. Cuando busques algo, busca tutoriales de lo que estás buscando de la persona y busca en los comentarios. Ahí también te salen buenos candidatos. YouTube es una muy buena. qué bueno, bueno, excelente dato. Muchas gracias, Yair. Con gusto. Bueno, para ir cumpliendo con el tiempo, ya vamos cerrando entonces. Muchas gracias, Yair, por tu exposición, por acompañarnos y muchas gracias a todos los presentes por también acompañarnos en este ciclo de webinars y esperamos, ojalá, contar nuevamente pronto con ustedes. Así que muchas gracias, muy buenas tardes para todos y como siempre quedamos a disposición por cualquier cosa o cualquier comentario adicional que quieran saber o conocer. Y ahí si quieres cerrar con algún comentario.
Nada, agradecerles a ustedes, Mariano, Sara, por el tiempo, por el espacio, por la invitación. Ha sido muy, muy grato compartir con todos ustedes. Yo encantado de seguir en contacto. Si alguien quiere seguir interactuando, tiene una duda, algo que no se le ocurrió en un momento y quiere preguntarlo después, me puede agregar a LinkedIn y por ahí me puede preguntar con todo gusto. Mantengamos el contacto y espero que les sea de valor todo lo que les he podido compartir. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Yair, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Hasta luego.